La lluvia no limpia el pecado. La lluvia llevaba horas intentando lavar las calles de Madrid, pero solo conseguía arrastrar la mugre de un lado a otro, dejando un brillo traicionero bajo los neones moribundos. Mis zapatos, ya curtidos en 1000 batallas contra el asfalto y la desidia, resonaban con una cadencia monótona por la calle de la Montera, un eco solitario en el vasto silencio que la noche empapada imponía. Eran casi las 2 de la madrugada y el frío se colaba por los resquicios de mi gabardina, una compañera tan vieja y gastada como mis ilusiones. La colilla del Ducados bailaba entre mis labios, su humo mezclándose con el vaho que exhalaba. Una efímera niebla en la densa mi oficina, más bien un cuchitril en un edificio que había visto tiempos mejores, se encontraba en un tercer piso, con vistas a un patio interior donde las luces de las viviendas vecinas parpadeaban como ojos somnolientos. La madera de la puerta chirrió con su habitual lamento cuando la abrí, un sonido que era casi un saludo. El olor a tabaco rancio, café frío y papel viejo me dio la bienvenida. Encendí la lámpara de flexo sobre el escritorio, y la luz amarillenta desveló el caos controlado. Montones de expedientes desordenados, una máquina de escribir Remington oxidada y una botella de Jameson medio vacía que me miraba con la promesa de un olvido temporal. El día anterior, cuando el sol aún se atrevía a asomar la cabeza, había recibido a una mujer. Se llamaba Elena Vargas, y su voz temblaba como las hojas de un chopo en invierno. No era el tipo de cliente, no olía a perfume caro, ni a desesperación por una infidelidad conyugal. Olía a jabón barato y a una preocupación que le carcomía las entrañas. Buscaba a su nieta, Sofía, una chica joven, de apenas 20 años, que había desaparecido sin dejar rastro hacía ya una semana. No era una chica problemática, señor, había insistido Elena, apretando un pañuelo arrugado entre sus manos. Pero se juntaba con gente rara últimamente, gente del ambiente, ya sabe. Su mirada, vidriosa y llena de súplica, me había recordado por un instante la inocencia que una vez, hace mucho tiempo, había jurado proteger. Le di un sorbo amargo al whisky. El caso apestaba a rutina. Chicas jóvenes que se esfuman, se enganchan a alguna mierda o se enamoran del tipo equivocado y terminan enredadas en una red de araña de la que nadie sale. Pero la cara de Elena, la forma en que su voz se quebraba al pronunciar el nombre de Sofía, se había clavado en algún lugar recóndito de mi vieja coraza. Me había dado una foto. Una joven de ojos grandes y sonrisa esquiva, una chispa de rebeldía en su mirada. En el reverso, una dirección. Trabajaba a veces en un sitio, El Gato Negro, por Malasaña. Decía que le gustaba la música, un club de jazz, una de esas guaridas nocturnas donde la música intentaba ahogar los susurros de las almas perdidas. Volví a mirar la foto de Sofía, ahora bajo la luz mortecina de mi lámpara. ¿Qué la había arrastrado a la oscuridad? ¿Una promesa de libertad? ¿La búsqueda de algo que esta ciudad mastica y escupe sin piedad? Madrid, esa vieja ramera, ofrecía glamour y miseria a partes iguales, un laberinto de callejones donde los sueños se pudrían antes de florecer. Y yo, Víctor, un detective privado con más cicatrices en el alma que en el cuerpo, me dedicaba a rebuscar entre esos despojos. Mi trabajo era un sudario, una mortaja tejida con las historias de otros, un perpetuo descenso a los infiernos personales de la gente. El humo del cigarrillo formaba anillos perezosos en el aire estancado de la oficina. Saqué mi libreta de espiral, la que guardaba más secretos que un confesionario, y repasé las escasas notas. Sofía, 20 años. Desaparecida. El Gato Negro. Malasaña. Un nombre, Ricardo, que Elena había oído mencionar. Un tipo que no le daba buena espina. Demasiado poco para empezar. Demasiado para ignorar. La madrugada avanzaba con la pesadez de un condenado. Sabía que la lluvia no amainaría. Madrid respiraba con dificultad en esa niebla húmeda, sus luces reflejándose en cada charco, multiplicando la irrealidad de la noche. Me levanté, mi gabardina ya empapada con la humedad de la calle, y apagué la luz. Era hora de sumergirme de nuevo en el vientre de la bestia, de seguir el rastro de Sofía hacia el ambiente, hacia esa oscuridad que la abuela tanto temía. La ciudad me esperaba,
con sus callejones cubiertos de grafitis, sus bares llenos de fantasmas y sus secretos guardados bajo 7 llaves de óxido y olvido. Y yo, un mero peón en su tablero, me preparaba para jugar mi parte. Cada paso que daba era un trago más de ese veneno dulce llamado desesperación. La línea entre lo justo y lo perverso se desdibujaba en la penumbra, y yo hacía tiempo que había dejado de buscarla. El taxi, un viejo Skoda, con un taxímetro que parpadeaba intermitentemente, me dejó en la calle de La Palma, a un tiro de piedra de El Gato Negro. El letrero de neón, un gato estilizado con ojos de esmeralda, emitía una luz verde enfermiza que se distorsionaba en el parabrisas de los coches. El club estaba en un semisótano, su entrada marcada por una escalera gastada, y el persistente aroma a tabaco, alcohol y algo indefinible, como sudor viejo y sueños rotos. La lluvia había disminuido a una llovizna fina y persistente, una cortina constante que velaba el mundo. Bajé los escalones. El interior del club era una cueva ahumada y ruidosa, un refugio para los insomnes y los que buscaban algo que no sabían. El humo de los cigarrillos bailaba bajo las luces tenues, atrapando los acordes melancólicos de un saxofón que gemía desde el pequeño escenario. El blues se arrastraba por el aire como una niebla densa, envolviendo las mesas de madera oscura y los asientos de terciopelo raído. Gente de toda clase, parejas silenciosas, solitarios aferrados a sus copas, algunos con miradas que habían visto. Un camarero corpulento con barba canosa se movía entre las mesas con la eficiencia de quien conoce cada sombra, cada suspiro del lugar. Me senté en una mesa apartada, pidiendo un whisky barato. El vaso, tibio y con un sabor a rancio, era un viejo conocido. Observé el lugar, intentando que mis ojos se adaptaran a la semioscuridad. No buscaba una cara en particular, sino una atmósfera, un detalle discordante, un eco de la presencia de Sofía. El camarero volvió a pasar por mi mesa. Por aquí andaba una chica, Sofía, joven, cabello oscuro, ojos grandes. ¿Le suena? Su rostro, marcado por años de noches sin sueño, no delató emoción alguna. Aquí pasan muchas caras, amigo, dijo con voz áspera. Si no paga la cuenta, se van. Su mirada se detuvo un instante en la mía, una chispa de algo que no alcancé a descifrar. Pero algo en su actitud, en la forma en que sus ojos esquivaron los míos, me dijo que sabía más. Era un lobo viejo, de los que han visto llover. Saqué un billete arrugado de mi cartera y lo deslicé sobre la mesa. Tengo que encontrarla, dije. Mi voz apenas un murmullo sobre la música. Su abuela está preocupada. El hombre dudó, sus ojos escrutando el billete como si fuera un mapa del tesoro. Finalmente, suspiró, un sonido que se perdió en la música. Ricardo, ¿eh? Sí, el tipo ese. Venía a veces con ella. Un tipo de los que llevan el peligro en la mirada. No era de aquí, de Malasaña. Más bien de fuera, de los polígonos. A veces se le veía en el Almacén del Duc, por Villaverde. Un sitio para gente que busca otras cosas. Villaverde. Polígono industrial Las Mercedes. Eso me encajaba. La abuela había dicho gente rara, del ambiente. Un club de jazz podía ser el camuflaje perfecto para algo más turbio. El Almacén del Duque. Sonaba a tapadera, a lugar de encuentro para negocios que no soportaban la luz del día. La ciudad, una vez más, mostraba sus dobleces. Agradecí con un gesto. El camarero se alejó, y yo me quedé con mi whisky, mi cigarrillo y una nueva dirección. Ricardo. El nombre, ahora ligado a un lugar, tomaba forma. No era solo un tipo. Era una pieza en el rompecabezas. La música del saxofón se volvió más lúgubre, como si lamentara la inminente inmersión en la podredumbre. La atmósfera del Gato Negro se había transformado, de un simple club a la antesala de algo más sombrío, un túnel hacia los bajos fondos. El aire estaba cargado, no solo de humo, sino de presagios. Sentí una punzada de inquietud, la certeza de que este no sería un caso más de una chica descarriada. Aquí había algo más grande, algo con raíces profundas en el fango de la ambición y la desesperación. Terminé mi bebida, el sabor a hollín en mi boca, y me dirigí a la salida.
La lluvia seguía cayendo, ahora con más fuerza, lavando las fachadas y los adoquines, pero sin poder limpiar las manchas invisibles que se adherían a los muros y a las almas de quienes habitaban esa ciudad. Un taxi, Villaverde, el almacén del duque, un nuevo giro, una nueva capa de la cebolla, que era este caso. La noche era joven, y Madrid, un viejo depredador, apenas había empezado a mostrar sus... El trayecto hasta Villaverde fue largo y silencioso, solo interrumpido por el golpeteo incesante de la lluvia contra el techo del taxi. Dejé atrás los edificios señoriales del centro, las calles vibrantes de la vida nocturna de Malasaña, para adentrarme en los confines del polígono industrial Las Mercedes. La arquitectura se volvió monótona, bloques de hormigón desnudo, naves industriales con las persianas bajadas, y carteles descoloridos que anunciaban empresas. El aire, antes cargado de humedad y humo, ahora olía a metal, a asfalto mojado y a una extraña mezcla de combustible y podredumbre. Era un lugar donde la luz del sol apenas se atrevía a entrar, y donde la noche se sentía más profunda, más implacable. El taxista, un tipo con el ceño fruncido y una emisora de radio que solo sintonizaba ruido blanco, me dejó en la esquina de la calle de los alfareros, justo donde me había indicado el camarero. El almacén del duque. La dirección no era exacta, solo una referencia vaga en un laberinto de hierro y ladrillo. No hay nada con ese nombre aquí, señor. Había mascullado el taxista, visiblemente incómodo. Solo naves viejas y problemas. Le pagué, añadiendo un extra por el malestar, y observé cómo su coche se alejaba, sus luces traseras desdibujándose en la cortina de lluvia y niebla. Me encontraba solo, bajo el aguacero, rodeado por la silueta amenazante de las naves industriales. El silencio era pesado, solo roto por el goteo de la lluvia y el lejano zumbido de alguna maquinaria. Era el tipo de silencio que precede a la violencia, el tipo de lugar donde los secretos no se guardaban, sino que se enterraban. Saqué la linterna de mi bolsillo, un pequeño haz de luz que se perdía en la inmensidad de la oscuridad. Caminé lentamente, mis pasos resonando en el asfalto mojado, buscando cualquier señal, cualquier indicio. Finalmente, en un recodo apenas iluminado por una farola rota, encontré lo que buscaba. Una nave industrial, más grande y más vieja que las demás, con una puerta metálica corroída por el óxido y el tiempo. No había letrero, pero un grafiti casi borrado en la pared, un escudo coronado con una D gótica, me dio la pista. El almacén del duque. Una tapadera, como había supuesto. La puerta no tenía manilla. Empujé, y con un chirrido metálico que pareció desgarrar la noche, cedió. El interior era un vasto espacio sombrío, lleno de cajas apiladas, palés de madera, y la forma indistinguible de maquinaria pesada bajo lonas polvorientas. El aire estaba frío y denso, con un olor a humedad, a óxido y a algo más, algo químico, metálico. A pesar de la oscuridad, percibí un débil resplandor en el fondo, una luz que indicaba actividad. Avancé con cautela, mis pasos amortiguados por el suelo de oro. El sonido del saxofón del gato negro había sido reemplazado por un zumbido distante y el eco de voces bajas. Al acercarme a la fuente de luz, pude distinguir una oficina improvisada al fondo de la nave, separada por paneles de aglomerado. La luz provenía de una bombilla desnuda que colgaba precariamente del techo. Las voces se hicieron más claras, densas, cargadas de tensión. Me acerqué a la pared de aglomerado, pegando la oreja. Las voces eran de dos hombres. Una de ellas, grave y autoritaria, resonó con familiaridad. Ricardo. Reconocí la inflexión, la que el camarero había descrito como portadora de peligro. La mercancía debe salir esta noche, sin fallos. Los colombianos no esperan. La otra voz, más aguda, sonó nerviosa, pero el cargamento anterior hubo un problema. La chica. Mi corazón dio un vuelco. La chica. Sofía. Ricardo bufó. La chica no importa. Era un eslabón débil. Ya está solucionado. No podemos permitirnos otro. El Duque está perdiendo la paciencia. Este es el envío más grande que hemos manejado en meses. No hay margen para equivocaciones. La conversación se tornó más técnica, hablando de rutas, contenedores y pagos.
Entendí entonces que no se trataba de un simple ajuste de cuentas o una pequeña operación de barrio. Esto era grande. Tráfico de drogas, quizás, o algo incluso peor, usando la infraestructura del polígono como tapadera. La mención del duque me puso en alerta. Un pez gordo, sin duda. Mientras escuchaba, un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Un ruido, un crujido detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, un golpe seco en la nuca me mandó al suelo, la oscuridad engulléndome por completo. La última imagen que tuve fue el brillo del acero bajo la tenue luz de la bombilla y la sensación de que acababa de pisar un avispero. La lluvia seguía cayendo sin piedad en el exterior, lavando un Madrid indiferente a los dramas que se gestaban en sus entrañas. Desperté con un dolor punzante en la sien y la boca seca. La luz seguía siendo tenue, pero ahora venía de una ventana alta y enrejada. Estaba atado a una silla metálica, mis muñecas y tobillos asegurados con bridas de plástico que se clavaban en mi piel. La nave industrial seguía en silencio, a excepción del goteo constante del agua que se filtraba por algún lugar del techo. Me esforcé por recordar el golpe, la caída, la oscuridad, Ricardo, el duque, Sofía. La puerta de la oficina se abrió y Ricardo apareció en el umbral, su figura enmarcada por la luz amarillenta. Era un hombre alto, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda y una mirada de hielo. Vestía una chaqueta de cuero y unos vaqueros gastados, con el aire de un depredador acostumbrado a su entorno. Detrás de él, otro hombre, más joven y musculoso, con un bate de béisbol descansando sobre su hombro. Ricardo se detuvo frente a mí, con los brazos cruzados. Así que el pequeño detective se ha perdido en el barrio equivocado, dijo. Su voz tranquila, pero cargada de una amenaza latente. Pensamos que eras uno de los perros del duque al principio, pero no tienes el pedigrí. Su mirada se detuvo en mi gabardina gastada, en mi cara arrugada. Un don nadie, buscando a una nadie. ¿Qué te ha traído hasta aquí, viejo? Respiré hondo, intentando que mi mente se despejara. Busco a Sofía. Su abuela. La verdad era la mejor defensa, o al menos la más sencilla. Ricardo rió, un sonido hueco que no alcanzaba sus ojos. Sofía. Siempre Sofía. ¿Por qué demonios se obsesionan todos con esa niñata? Se acercó, su aliento, oliendo a tabaco y alcohol. Sofía. Era un error caro. Quiso jugar a ser una heroína. Pensó que podía denunciarnos. ¡Qué ingenua! Un nudo se formó en mi estómago. ¿Dónde está? Ricardo levantó una ceja, una sonrisa cruel asomando en sus... donde nadie la encontrará. En el olvido, como todos los que intentan interponerse en nuestro camino. La frialdad de sus palabras me heló la sangre. Sofía estaba muerta. No había duda en su tono. Sentí la rabia ascender. Una chispa que creía haber extinguido hacía mucho tiempo. Pero no era el momento para sentimentalismos. ¿Y el duque, quién es? La sonrisa de Ricardo se desvaneció. Su rostro se puso serio. El duque es la sombra que gobierna esta ciudad, el que hace que las cosas se muevan, el que decide quién vive y quién muere. No es un nombre, es un sistema, es poder. Se dio la vuelta caminando de un lado a otro, y tú, con tu curiosidad, has tropezado con su rueda. Ya sabes demasiado. El hombre con el bate dio un paso adelante, sus ojos vacíos de emoción. Ricardo levantó una mano, deteniéndolo. Espera, hay algo que no me... ¿Por qué una abuela te envía hasta aquí? ¿Por qué tanto interés en una simple camarera de bar? ¿Qué sabía Sofía que te hace venir a buscarla entre la basura de este polígono? Sabía lo suficiente para intentar joderos, respondí, la voz más firme de lo que esperaba. Sabía lo que hacíais aquí, el tráfico, el dinero sucio, los políticos comprados. Estaba faroleando, pero las palabras parecieron impactar en Ricardo. Sus ojos se entrecerraron. Políticos, repitió, con un tono de voz diferente, una mezcla de sorpresa y preocupación. No, no se trataba de eso. Ella estaba involucrada en algo más personal, algo que no tiene que ver con los de arriba. Parecía genuinamente desconcertado. Mi farol había tocado una fibra sensible. Ella tenía información sobre una tal operación
Epsilon. Inventé, tirando de cualquier nombre que sonara lo suficientemente importante. Un cargamento especial. Algo que iba a implicar a alguien grande, ¿verdad? El otro hombre, el del bate, miró a Ricardo con inquietud. Ricardo se detuvo, su mente trabajando a toda velocidad. Parecía sopesar mis palabras, buscando la verdad entre mis mentiras. Había dado en el clavo. Había un cargamento especial, una operación delicada, y Sofía estaba ligada a ella. Pero Ricardo creía que yo estaba enterado de algo más grande de lo que realmente sabía. No te atrevas a hablar de Epsilon, sisió Ricardo, su voz baja y cargada de veneno. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Esto es mucho más que unas cuantas bolsas de mierda en un contenedor. Esto puede derribar muros. ¿Quién te ha enviado, detective? Nadie me ha enviado, dije con honestidad. Solo una abuela con el corazón roto. Y un detective al que no le gusta que la gente se pierda sin dejar rastro. Ricardo me miró durante un largo minuto, su mente sopesando. Finalmente, asintió lentamente. De acuerdo, dijo, parece que crees saber más de lo que sabes, y eso te hace peligroso. No puedo dejarte ir, pero antes de que te pierdas en el olvido junto a Sofía, me gustaría ver cómo te retuerces un poco. Hizo un gesto al hombre del bate. Dale una lección, pero no lo rompas del todo. Queremos que el Duke sepa que alguien anda curioseando donde no debe. Que sufra antes de que se lo lleve. El hombre del bate se acercó, una sombra amenazante que se alargaba por el suelo. Cerré los ojos, preparándome para el impacto. La ciudad de Madrid, un monstruo hambriento, parecía deleitarse en mi caída. Sus callejones oscuros y sus plazas desiertas, observando mi inminente desaparición con una fría indiferencia. Este era el precio de escarbar demasiado. El primer golpe fue un latigazo en las costillas que me arrancó el segundo, en el muslo, me hizo apretar los dientes para no gritar. El dolor, agudo y punzante, se extendió por mi cuerpo como una mancha de tinta en papel mojado. El hombre del bate no era un improvisado. Sabía dónde golpear para causar el máximo dolor sin quebrar nada vital. Ricardo observaba con calma, como si fuera un espectáculo de boxeo, con su cigarrillo entre los dedos. En medio del dolor, mi mente trabajaba a la velocidad de la luz. Necesitaba una distracción. Unas salidas bridas se clavaban más profundamente en mis muñecas. La silla, sin embargo, era pesada, de metal macizo. El Duke tiene mucho que perder con la Operación Epsilon. Jadeé, las palabras saliendo con dificultad. Hay un topo en su organización. Alguien de dentro está vendiendo información. Era otra mentira descarada, una flecha disparada al azar. Pero Ricardo se tensó. Su expresión cambió, la calma dando paso a una alerta fría. ¿De qué hablas?, siseó, acercando. Su voz era un gruñido. Un informante. Alguien cercano a ti. Sabe que Sofía tenía pruebas de vuestros negocios. No de los vuestros, sino de los suyos. Quería usarla para hundir al duque. Volví a farolear, mezclando verdades a medias con pura invención. Necesitaba generar suficiente desconfianza para que se anularan entre ellos, o, al menos, me dieran un respiro. Ricardo miró al hombre del bate. Luego volvió a mirarme, sus ojos escrutadores. ¿Quién? ¿Quién es ese informante? La duda había sembrado una semilla en su mente. No lo sé. Sofía solo dejó un rastro, una pista, algo sobre una serpiente en el nido, un traidor. Estaba improvisando, tirando de tópicos de novelas baratas, pero la tensión en la sala era palpable. El hombre del bate, hasta entonces impasible, ahora también miraba a Ricardo con una expresión de cautela, casi de recelo. Ricardo pareció considerar mis palabras, un topo, una serpiente en el nido. La posibilidad de una traición dentro de una organización criminal es como el veneno que carcome desde dentro. La desconfianza era un arma de doble filo. Si dudaba de mí, también podría dudar de los suyos. Estás intentando jugar con nosotros, viejo, dijo Ricardo, aunque su voz ya no tenía la misma convicción. No sabes nada. Estás mintiendo. ¿Estoy mintiendo?, repliqué, saboreando el dolor en mi voz. Entonces,
¿Por qué Sofía desapareció tan rápido después de que el duque se enterara de su existencia? ¿Por qué se llevaron sus cosas de la pensión antes de que la policía siquiera se dignara a investigar? ¿Quién se adelantó? La verdad era que no sabía nada de la pensión ni de la policía, pero el efecto fue el deseado. Ricardo se puso pálido. Hubo un momento de silencio, solo roto por el latido desbocado de mi corazón y el goteo de agua. Nadie sabía que estaba en solo un círculo muy cerrado. Solo. Sus ojos se clavaron en los del hombre del bate, una chispa de sospecha encendiéndose en su mirada. El hombre del bate, que había estado a punto de golpearme de nuevo, retrocedió un paso. No, Ricardo, yo no he dicho nada. No tengo nada que ver con esa chica. Su voz era tensa, defensiva, ¿no? ¿Y cómo sabes que estaba en una pensión?, preguntó Ricardo, la voz helada, con un tono de traición. No he mencionado nada de una pensión. Mierda, había metido la pata. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la desconfianza había germinado. El hombre del bate, en su nerviosismo, se había delatado. Ricardo sacó una pistola de su cinturón. No me la apuntó a mí, sino al hombre del bate. Así que, eras tú, Marco? La serpiente, la que informaba a los de fuera. ¿A quién? ¿Al puto duque o a su competencia? ¿Qué coño has estado haciendo? Marco retrocedió, sus ojos muy abiertos de miedo. No, Ricardo, no es lo que crees. Ella, Sofía, me gustaba. Quería ayudarla. Estaba asustada por lo que había visto aquí. Quería protegerla. Ricardo se rió, sin humor. ¿Protegerla? Sí, claro. Y de paso, sacar tajada. No me tomes por idiota. Sabías lo de Epsilon. Sabías que el duque la iba a casar. Y le diste la ubicación de la pensión ¿para qué? ¿Para ganarte su favor? ¿Para que él se encargara de ella y tú quedaras limpio? La situación había dado un giro drástico. La paranoia se había apoderado. Mi farol había funcionado más allá de mis expectativas. Había sembrado la discordia. El riesgo, sin embargo, era que ahora estaba en medio de un tiroteo. Marco, viendo que Ricardo no le creería, hizo un movimiento rápido, intentando sacar algo de su cintura. Pero Ricardo fue más rápido. Un disparo seco resonó en la nave, y Marco cayó al suelo, un charco oscuro extendiéndose bajo su cuerpo. El eco del disparo se disipó lentamente en la oscuridad, dejando un silencio opresivo. Ricardo me miró de nuevo, su rostro inexpresivo. Así que Sofía no era tan ingenua, ¿eh? Y tú, viejo, eres un cabrón más listo de lo que pareces. Guardó la pistola. Esto no ha terminado. Hay muchas cosas que no entiendo, y no me gusta no entender. Pero ahora tengo un problema más urgente. Se acercó al cuerpo de Marco. Luego levantó la mirada hacia mí. Parece que te debo una vida. Por ahora, si descubro que me has mentido sobre lo de la serpiente en el nido, vendré a buscarte, y ni toda la policía de Madrid te salvará. Cortó las bridas de mis muñecas con una navaja, luego las de mis tobillos. Ahora lárgate, y olvida lo que has visto y oído. Si no, la próxima vez serás tú el que termine en el Manzanares. Me soltó de la silla con un empujón. Mis piernas apenas me sostenían. El dolor era real. La sangre en mis costillas se sentía húmeda y pegajosa. Cojeando, me dirigí hacia la puerta de la nave sin atreverme a mirar atrás. La lluvia seguía cayendo, incesante, lavando la sangre del asfalto, llevándose los secretos río abajo. Salí al frío y a la oscuridad del polígono industrial, dejando atrás el cuerpo de Marco y la sombra de Ricardo. Madrid, la eterna cómplice, había vuelto a reclamar su cuota de... Yo, por ahora, había escapado, pero sabía que el precio de mi libertad sería la verdad. Una verdad que ahora me perseguiría como una sombra. La ciudad había desvelado solo una ínfima parte de su podredumbre, y yo, sin quererlo, me había convertido en parte de ella. Caminé cojeando por las calles desiertas del polígono, la lluvia lavando la sangre seca de mis heridas. El frío era un aguijón constante, pero el shock y la adrenalina me mantenían. Necesitaba salir de allí, encontrar un taxi, un refugio, un lugar donde el eco de los disparos no resonara en mi cabeza. Cada paso era una tortura, pero la imagen de Sofía, la ingenua Sofía que Ricardo había condenado,
se había grabado en mi mente, dándome una fuerza que no sabía que aún poseía. Finalmente, vi las luces de una gasolinera a lo lejos, un oasis de neón en el desierto industrial. Arrancado de la realidad, como un sueño febril, llamé a un taxi desde el teléfono público, una reliquia en desuso en la era de los smartphones. El conductor, un hombre joven que me miró con recelo al ver mi estado, me llevó de vuelta al centro, a un callejón oscuro, cerca de mi oficina, en la calle de la Montera. No quería que me dejara en la puerta, por si acaso. La discreción era una segunda piel para mí. Subí las escaleras de mi edificio con dificultad. Cada peldaño, un esfuerzo. Al entrar en mi oficina, la abrí para que el aire viciado se renovara un poco, aunque la lluvia seguía entrando. Me quité la gabardina empapada, revelando el desastre de mi camisa y las manchas de sangre. Fui al lavabo, un pequeño cubículo con un espejo picado, y observé mi reflejo. Un ojo hinchado, un corte en la ceja y la palidez de quien acaba de rozar la muerte. Limpié mis heridas con el cuidado de un cirujano. Mis manos temblaban ligeramente. El agua fría sobre mi piel era un balde. Me senté en mi silla, la botella de Jameson esperándome. Vertí un trago largo y puro. El alcohol quemó mi garganta, un fuego bienvenido que dispersó el frío de mi interior. Sofía estaba muerta. Ese era el hecho ineludible. Ricardo lo había dicho sin rodeos, y yo había visto la fría convicción en sus ojos. Pero su muerte había desenterrado algo más grande, algo podrido en el corazón de Madrid. Marco había delatado la ubicación de Sofía a los de fuera. O al menos eso era lo que Rick. Y por los de fuera no se refería a la policía, se refería a el Duque, la operación Epsilon. Eso era lo que Sofía había descubierto. Una operación que tenía que ver con el Duque y sus traidores internos. Marco era uno de ellos, un peón en un juego más grande, intentando salvar su pellejo o escalar posiciones. La ciudad no era un simple telón de fondo. Madrid era el monstruo que lo devoraba todo. Un animal que se alimentaba de la ambición, la codicia y la desesperación. Los callejones, los bares de jazz, los polígonos industriales, todos eran sus órganos, palpitando con una vida oscura y secreta. Y el Duque, ese ente misterioso, era el cerebro de la bestia, la sombra que tiraba de los hilos invisibles. Mi papel en esto, al principio, era simple: encontrar a una chica. Ahora, me había convertido en un actor en una tragedia urbana, un testigo de una red de corrupción que se extendía mucho más allá de un polígono industrial. Ricardo, a pesar de su brutalidad, me había dejado ir, una extraña deuda de sangre, por ahora. Me había advertido, si me metía más, me casaría. Pero había algo que no me dejaba tranquilo. La abuela, Elena Varg, ¿qué le diría? ¿Que su nieta estaba muerta, enterrada en algún lugar olvidado de esta ciudad sin alma? ¿Que mi investigación había desenterrado un nido de víboras que apenas podía comprender? La verdad, a veces, era un veneno más potente que el que se traficaba en los contenedores. Miré la foto de Sofía, sus ojos grandes y llenos de una vida que le había sido arrebatada. No era justo, no era el final que merecía. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí un asomo de algo parecido a la indignación. Mi cinismo era una capa gruesa, pero bajo ella, la vieja brasa de la justicia aún ardía, aunque débilmente. Me recliné en la silla, el dolor en mis costillas pulsando con cada latido. ¿Qué hago ahora? ¿Hago lo que Ricardo dijo, me marcho y olvido? ¿O sigo tirando del hilo, arriesgándome a convertirme en otro cuerpo anónimo en el Manzanares? La moral era una línea difusa en este mundo, y yo había caminado por ella tantas veces que apenas distinguía el lado correcto. Pero la muerte de Sofía, la forma en que fue desechada como un objeto, había removido algo en mí. Decidí que no podía dejarlo, no por heroísmo, no por la ley, sino por el simple hecho de que la verdad, a veces, exige ser contada, por muy sucia que sea. Y la abuela merecía saber, aunque la verdad la destrozara. Pero antes, necesitaba más piezas del rompecabezas. Ricardo había mencionado que Sofía sabía algo que le hacía peligrosa, no solo sobre el tráfico, algo más personal. Y la operación Epsilon.
Todo esto apuntaba a un gran pez. El duque. Tenía que descubrir quién era. No era un nombre, era un sistema, había dicho Ricardo. Un sistema, pero con una cabeza visible. Alguien que coordinaba, que movía los hilos. Alguien con poder. La noche se desvanecía lentamente. El cielo empezaba a teñirse de un gris ceniza que anunciaba un nuevo día. Pero para mí, la noche apenas comenzaba. La ciudad seguía respirando, sus misterios profundizándose con cada amanecer. Mi oficina, mi viejo cuchitril, se había convertido en mi cuartel general en esta guerra silenciosa. Y yo, un soldado cansado, me preparaba para una nueva batalla. Necesitaba un nuevo enfoque, nuevos ojos, y quizás, solo quizás, una pizca de suerte en este Madrid que me arrastraba hacia su oscuro corazón. Mi primera pista, después de Marco y Ricardo, era la Operación Epsilon, un nombre en clave. Eso significaba que no era una operación callejera, sino algo organizado, con conexiones. Empecé por lo obvio. El duque era un nombre sin... ¿Había alguna referencia histórica en Madrid que lo pudiera inspirar? Busqué en viejos archivos periodísticos, en crónicas de sucesos, en rumores de la calle. Pasé las horas siguientes buceando en mi propia base de datos mental y en los recortes de periódicos amarillentos que abarrotaban un cajón de mi escritorio. Recordé un rumor, un susurro que había oído años atrás en los bares del centro, sobre una figura intocable, un empresario con tentáculos en todos los estratos de la sociedad madrileña, un hombre de negocios impecable de día, un capo en la sombra de noche. Su nombre era Alonso de la Vega, propietario de varias empresas de importación y exportación, bienes raíces y con inversiones en el sector de la logística. Un hombre de una familia con un antiguo título nobiliario menor, lo que le daba un aura de duque a sus operaciones. Su sede principal, un imponente edificio en la calle de Serrano, en el barrio de Salamanca, era un símbolo de su poder. Era una idea descabellada, pero encajaba con la descripción de Ricardo. No es un nombre, es un sistema, es poder. Un hombre así podía permitirse tener sistemas operando bajo su paraguas. El sol de la mañana se filtraba tímidamente por la ventana, revelando las motas de polvo bailando en el aire. La ciudad se despertaba, ruidosa y caótica, ajena a los hilos invisibles que la movían. Necesitaba comprobarlo, pero no podía ir directamente a Serrano. Necesitaba más información. Volví a revisar mis notas sobre Sofía. La abuela había dicho que Sofía se juntaba con gente rara y que había una... Mi mente regresó a El Gato Negro, al camarero, a la atmósfera de secretos y verdades a medias. ¿Podría haber algo más allí? ¿Algún otro detalle que se me escapó? Un susurro. El dolor en mis costillas era una advertencia constante, pero también una motivación. La imagen de Marco, el delator caído en el suelo, me recordaba la brutalidad de este mundo. Y la abuela, que seguía esperando noticias de su nieta, decidí empezar por los cabos. Ricardo había dicho que Sofía estaba involucrada en algo más personal que el simple tráfico. ¿Qué significaba eso? ¿Un asunto del corazón? ¿Un chantaje? ¿Una venganza? La tarde me encontró de nuevo en la calle, el cielo plomizo, amenazando con más lluvia. Esta vez me dirigí a un viejo archivo municipal, un laberinto de estanterías polvorientas y papeles amarillentos en el barrio de Arganzuela. Los archivos del registro civil, de propiedades, de negocio. Podría encontrar algo sobre Alonso de la Vega, sobre sus empresas, sus socios, o quizás algo sobre Sofía, sobre su pasado, sobre la gente con la que se había relacionado antes de desaparecer. El empleado del archivo, un hombre con gafas gruesas y el ceño fruncido, me miró con la sospecha habitual. Pero un billete discretamente deslizado bajo una pila de documentos antiguos siempre ayuda a ablandar las conciencias. Le pedí información sobre propiedades y negocios relacionados con la familia de la Vega y sobre cualquier historial de Sofía Vargas. Mientras esperaba, el olor a papel viejo y moho me envolvió. Era un olor a historias enterradas, a vidas olvidadas. Madrid, en sus archivos, guardaba la memoria de generaciones, de crímenes y de fortunas, de secretos y de verdades. Cada papel, cada expediente, era una pieza más en el vasto rompecabezas de las... El empleado regresó al cabo de una hora
con una pila de carpetas. De la Vega, Alonso, murmuró. Familia antigua, bien conectada, muchas propiedades, muchos negocios. No hay nada turbio a simple vista. Registros limpios, siempre. Demasiado limpios, diría yo. Me entregó una carpeta con los datos de las empresas de Alonso de la Vega. Y la chica, Sofía Vargas. Pues, no hay mucho. Una pensión en la calle de San Vicente, registrada a su nombre hace unos, y un par de trabajos temporales en bares. Nada inusual, salvo una cosa. Hizo una pausa, levantando una ceja. Hubo un informe policial, menor, sin importancia, de hacía un año. Robo en un bar. Ella fue testigo, pero no se presentaron cargos. Parece que la dejaron ir. Robo en un bar. ¿Un incidente aislado? ¿O la primera señal de algo más profundo? Anoté la dirección de la pensión en la calle de San Vicente. Ese era el lugar que Marco había mencionado. El que había delatado al duque. Tenía que ir. Quizás allí, en sus pertenencias, en lo que quedara, encontraría alguna clave. Le agradecí al empleado y salí del archivo, el sol ya más alto en el cielo, pero sin fuerza para disipar el ambiente lúgubre de la ciudad. El dolor en mis costillas era un recordatorio de que estaba en una carrera contra el tiempo. Alonso de la Vega, el duque, un nombre, una cara, un objeto. La red empezaba a desvelarse, y yo, un simple investigador privado, me encontraba de lleno en el centro de ella. Madrid, con sus 1000 caras, me mostraba su rostro más oscuro. La pensión de la calle de San Vicente era un edificio antiguo y deslucido, con la fachada agrietada y las ventanas sucias. El letrero, Hostal La Paloma, colgaba torcido sobre la entrada, meciéndose con el... Era el tipo de lugar donde los sueños llegaban a morir, donde las esperanzas se desvanecían en el olor a humedad y a comida recalentada. Subí los escalones de mármol gastado hasta la recepción, un mostrador diminuto atendido por un hombre mayor con el pelo ralo y una mirada ausente. «Vengo por Sofía Vargas», le dije, mostrando mi placa. No era una placa oficial, solo una que me acreditaba como detective privado. Pero el hombre no pareció distinto. Su mirada era vaga, acostumbrada a la miseria y a las visitas inesperadas. «Ah, la chica», murmuró, su voz rasposa. «Se fue hace unos días. Una lástima. Buena chica, aunque un poco callada, siempre metida en sus cosas». Su expresión no delató sorpresa por mi visita. Quizás no era el primer interesado. «¿Se fue o la hicieron ir?», pregunté, mi voz baja. El recepcionista me miró con ojos pequeños. «No lo sé, señor. Solo sé que un par de hombres vinieron a recoger sus cosas. Eran muy convincentes. Dijeron que era un asunto familiar urgente, y no pregunté más. Aquí, la gente viene y va. No hacemos muchas preguntas». Su mirada se desvió hacia un televisor viejo que emitía un partido de fútbol con el volumen bajo. «¿Recogieron todas sus cosas?», inquirí. «Cualquier cosa que pudiera ser importante». «Sí, casi todo». La habitación quedó vacía. Solo dejaron algunas baratijas sin valor y una caja de música. Dijo que era un regalo de su abuela. Creí que no la querrían. Señaló un pequeño armario detrás del mostrador. La guardé ahí. La caja de música. Un detalle insignificante, pero la abuela de Sofía, Elena, había mencionado el apego de Sofía a un recuerdo de la infancia. Una melodía. Quizás no estaba tan rota como parecía. El recepcionista sacó una pequeña caja de madera oscura, adornada con incrustaciones de metal descolorido. La tomó con cuidado, como si contuviera un frágil secreto. «No funciona», dijo. «La cuerda está rota». La tomé en mis manos. Era más pesada de lo que parecía. La examiné. Sí, la cuerda principal estaba partida, pero había algo más. En la parte inferior, una pequeña hendidura apenas visible, cubierta por la pátina del tiempo. No era parte del diseño, era una ranura. «¿Puedo llevarme esto?», pregunté, mostrando otro billete arrugado. El hombre asintió con desgana. «Si es de la chica, ya no tiene valor aquí». Salí del hostal con la caja de música bajo el brazo, sintiendo el pulso de la ciudad a mi alrededor. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas,
pero la luz apenas alcanzaba los callejones más estrechos. La caja de música era la primera posesión personal de Sofía que encontraba. Un hilo frágil. Regresé a mi oficina, cerrando la puerta con el sonido habitual de la madera vieja. Encendí puse la caja de música sobre el escritorio, junto a la botella de whisky y la foto de Sofía. La examiné con más detenimiento. La ranura en la parte inferior no era para una llave. Era una ranura para una tarjeta pequeña, delgada. Con la punta de mi navaja, intenté abrir la ranura. La madera estaba hinchada por la humedad, pero con un poco de esfuerzo, cedió. En el interior, escondida en un compartimento secreto, no había una tarjeta, sino un micro SD. Una memoria digital diminuta, casi invisible. Un micro SD. Eso cambiaba las cosas. Sofía no era solo una chica asustada. Era una chica inteligente, que había tenido la previsión de ocultar información. Y no cualquier información. Lo que fuera que hubiera en esa tarjeta era lo suficientemente importante como para que Alonso de la Vega, el duque, enviara a sus hombres a recoger sus pertenencias. Lo suficientemente importante para que Sofía se arriesgara a... Necesitaba un lector de tarjetas. En mi equipo viejo no tenía uno. Tendría que ir a un cibercafé o a una tienda de electrónica, pero no ahora. La noche ya había caído por completo, y las calles de Madrid, bajo la lluvia incesante, me llamaban de nuevo. El dolor en mis costillas era un recordatorio constante, pero la curiosidad era más fuerte. El contenido de esa tarjeta podría ser la clave de la operación Epsilon, podría ser la prueba que Alonso de la Vega tanto, y podría ser lo que le costó la vida a Sofía. Me serví otro trago de whisky. La partida se estaba complicando. De un caso de desaparición había pasado a una red de tráfico, un asesinato, y ahora a una posible conspiración que involucraba a uno de los hombres más poderosos de Madrid. El duque no era una sombra, tenía un nombre. Y Sofía, en su inocencia, había conseguido una pieza que podía desestabilizarlo todo. La ciudad dormía, o eso parecía, bajo su manto de lluvia y neblina. Pero yo sabía que en sus entrañas, los engranajes de la corrupción seguían girando, y que el duque se movía en las sombras, ajeno a que un pequeño detective con una caja de música rota acababa de encontrar una de sus debilidades. La línea entre el bien y el mal se había desdibujado tanto que ya no importaba. Solo importaba la verdad. Y esa verdad estaba ahora en mi mano, en una diminuta tarjeta de memoria. Al día siguiente, con el sol perezoso filtrándose entre las nubes, me dirigí a una pequeña tienda de electrónica en la calle de Fuencarral, una de esas que sobreviven en el ecosistema cambiante de Madrid. Compré un lector de tarjetas USB, intentando parecer un cliente cualquiera. Volví a mi oficina, cerré la puerta y encendí mi viejo ordenador, una reliquia que traqueteaba con cada inicio. Introduje el micro SD en el lector y lo conecté al puerto USB. La pantalla parpadeó, y el icono de una nueva unidad apareció en el escritorio. Abrí la carpeta. No eran documentos ni fotos. Era una serie de grabaciones de audio y vídeo. Decenas de archivos, organizados por fecha. Sofía había estado documentando algo. Empecé por el archivo más antiguo. Era una grabación de audio, con un sonido de fondo que reconocí, la música de jazz, de El Gato Negro. Sofía, con la voz apenas audible, parecía estar grabando conversaciones discretamente. Los primeros archivos eran insignificantes, conversaciones de clientes, bromas de camareros, pero a medida que avanzaba, el contenido se volvía más serio. Había una voz que reconocí, la de Ricardo, hablando de cargamentos, de rutas alternativas, de pagos a los peces gordos, y luego la voz de Marco, el hombre que Ricardo había matado, mencionando nombres. El concejal García, el jefe de aduanas, Martínez, nombres de gente con poder, nombres que sonaban demasiado oficiales para estar en una conversación clandestina. Era la red de corrupción que Ricardo había negado que Sofía conociera. Pero Sofía sí la conocía, y la estaba grabando. Luego, los archivos de video. Eran grabaciones cortas, granuladas, a menudo hechas con un móvil oculto. Algunas mostraban la parte trasera de El Gato Negro, con furgonetas cargando y descargando cajas discretamente por las otras.
imágenes del polígono industrial, el mismo almacén del duque, con hombres moviendo contenedores, y una serie de videos que me helaron la sangre. Eran imágenes de reuniones, algunas en el interior de un apartamento de lujo con vistas a la Castellana, otras en un yate amarrado en un puerto que no era de Madrid, probablemente Valencia o Barcelona, sugiriendo la escala de la operación. En esas reuniones vi la cara de Alonso de la Vega. El duque estaba allí, sentado a la cabecera de la mesa, su rostro impasible, escuchando informes, y a su lado, la cara inconfundible del concejal García y el jefe de aduanas, Martínez. La operación Epsilon. No eran solo drogas, había algo más grande. Uno de los videos mostraba a De la Vega discutiendo acaloradamente con un hombre que no reconocí. La voz de la Vega, clara y fría, resonó en mi oficina. La reestructuración del puerto de Valencia y la construcción del nuevo polígono logístico en Coslada son cruciales. Con el apoyo del concejal García y el control de aduanas, tendremos el monopolio del tráfico en la península. Nadie podrá detenernos. Mi mente empezó a encajar las piezas. No era solo tráfico de drogas, era tráfico de influencia, corrupción a gran escala, lavado de dinero. La operación Epsilon era un plan para controlar los puntos estratégicos de entrada y salida de mercancías en España, para convertir una red de contrabando en un imperio logístico legítimo, usando la corrupción como palanca. Y Sofía, en su inocencia, se había metido en el centro de esta maraña. Pero el video más impactante fue el último. Era un video de Sofía, grabando a escondidas, temblando. Estaba en lo que parecía ser una oficina elegante. Ella hablaba en susurros a la cámara. Lo he oído todo. El plan. Quieren usar mi pensión para blanquear dinero con alquileres falsos. Y Marco. Él me dijo que el Duque está detrás de la operación Epsilon. No es solo de drogas. Es para controlar todo. Y Alonso de la Vega. Es él. No me van a creer. Necesito más pruebas. Marco prometió ayudarme con algo más grande. Pero tengo miedo. Si me encuentran. La grabación se cortó brusca. Así que Sofía había estado en la pensión de San Vicente. Y Marco no solo la había delatado, sino que había sido su cómplice, su fuente de información, intentando jugar a dos bandas. Quería ayudarla. Sí, pero también quería su parte del pastel. O al menos no acabar como ella. Pero el duque había sido más rápido. El rompecabezas estaba casi con Alonso de la Vega. El duque era el cerebro de la operación Epsilon, una vasta red de corrupción que utilizaba el tráfico de drogas y de influencias para consolidar un monopolio logístico en España. El concejal García y el jefe de aduanas Martínez eran sus peones. Sofía, con su ingenua curiosidad y su sentido de la justicia, había reunido pruebas. Y Marco, en su ambigüedad moral, había intentado ayudarla, y a la vez traicionar a Ricardo, cegado por la lealtad al duque y por la paranoia, lo había eliminado. Yo estaba en posesión de la prueba que podía derribar a Alonso de la Vega, la tarjeta, una pequeña pieza de plástico que contenía la verdad desnuda de Madrid. El peso de la decisión cayó sobre mí. ¿Qué hacía con esto? Si lo entregaba a la policía, ¿cuánto de la verdad llegaría a la luz? ¿O sería interceptado, corrompido, como todo lo demás? Alonso de la Vega tenía tentáculos por todo. La policía, los tribunales, los medios. Era un sistema, como había dicho Ricardo, un monstruo con múltiples cabezas. La línea entre el bien y el mal se había desdibujado tanto que ya no importaba. Solo importaba la verdad. Y esa verdad estaba ahora en mi mano, en una diminuta tarjeta de memoria. Pero la justicia en esta ciudad era un concepto maleable, un espejismo en el desierto de la moralidad. Yo no era un cruzado, era un detective, un hombre que buscaba las sombras, no las perseguía hasta la luz. Pero la cara de Sofía y la de su abuela me miraban desde el escritorio. Había un precio por cada acción y por cada inacción. Si me quedaba callado, Sofía habría muerto en vano. Si actuaba, me convertiría en un objetivo, un fantasma más en el laberinto de Madrid. Pero la indignación, esa vieja y oxidada emoción, había vuelto a encenderse en mí.
No por la ciudad, sino por la chica, por la inocencia pisó. Me levanté. El dolor en mis costillas ahora, un eco lejano, superado por el peso de la responsabilidad. La noche empezaba a caer de nuevo, y con ella, la ciudad se preparaba para desvelar sus secretos una vez más. Yo tenía la llave, y esta vez no la guardaría para mí, pero lo haría a mi manera, a la manera de un lobo solitario en una jungla de hormigón. Madrid, la eterna prostituta, estaba a punto de ver cómo uno de sus chulos más poderosos caía, y yo estaría allí, pero no sin antes jugar una última mano, con las cartas que Sofía había escondido, la tarjeta. Esa era mi única arma, pero no podía entregarla sin más. El sistema estaba corrupto. La información podría desaparecer, o peor aún, yo podría desaparecer. Necesitaba un plan, uno que evitara los canales oficiales, que golpeara donde más doliera a Alonso de la Vega. Recordé lo que había visto en los videos. Alonso de la Vega se reunía en un apartamento de lujo en la Castellana y en lugares que gritaban poder y estatus. Y el concejal García y el jefe de aduanas Martínez. Hombres públicos. Su reputación era su moneda de cambio. Mi plan empezó a tomar forma. No podía confiar en la policía, pero podía confiar en la prensa, los grandes medios de comunicación, un periódico serio, un periodista de investigación con la suficiente integridad y agallas para enfrentarse al duque. Alguien que publicara las pruebas sin censura. Busqué en mi libreta vieja, la que guardaba nombres y contactos que la mayoría de la gente preferiría olvidar. Encontré un nombre, Laura Ríos, una periodista de investigación, conocida por su tenacidad y su desprecio por la corrupción. Había trabajado con ella en un par de ocasiones, años atrás, en casos menores. Sabía que era de las que no se venden. La llamé desde una cabina telefónica, una reliquia en una callejuela apartada del centro. La voz de Laura, aunque cautelosa al principio, se animó cuando le mencioné que tenía algo grande, algo que involucraba a Alonso de la Vega y a varios peces gordos de la administración. Le dije que nos encontráramos en un lugar discreto, un café casi olvidado en el barrio de la Latina, lejos de los ojos curiosos de la Castellana. La tarde se estiró perezosamente, y yo repasé los archivos de la tarjeta una y otra vez, buscando cualquier detalle, cualquier vulnerabilidad. La operación Epsilon era un entramado complejo de tráfico de influencias, blanqueo de dinero y control logístico, un imperio criminal disfrazado de legalidad. Y Sofía, una simple camarera, había reunido las pruebas para desvelarlo. La ironía era cruel. Cuando llegué al café de la Latina, Laura Ríos ya estaba sentada en una mesa apartada, con una taza de café humeante frente. Su pelo rubio cobrizo caía sobre sus hombros, y sus ojos, agudos y penetrantes, me estudiaron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Había envejecido, como yo, pero la chispa de la rebeldía seguía intacta en su mirada. Víctor dijo. Su voz era grave. ¡Qué sorpresa! Hacía años. ¿Qué te trae por aquí? ¿Y qué es eso tan importante que tienes? Me senté frente a ella, pidiendo un café solo, sin azúcar. Te he traído la historia de tu vida, Laura, una que puede hacer temblar los cimientos de Madrid. Le conté la historia desde el principio. La abuela, Sofía, el gato negro, Ricardo, el polígono, Marco, el duque y la caja de música. Le entregué el micro SD. Aquí está todo. Grabaciones de audio, vídeos, Alonso de la Vega, el concejal García, el jefe de aduanas Martínez. Los nombres, los planes, la operación Epsilon. Laura tomó la tarjeta. Sus dedos largos, sus ojos se fijaron en la diminuta pieza de plástico, como si pudiera ver la verdad contenida en ella. Alonso de la Vega, murmuró, su voz llena de asombro. Siempre sospeché de ese hombre. Es intocable. Si esto es cierto, es una bomba. Es cierto. Y Sofía pagó el precio con su vida. Marco también. Ricardo, el que la mató, aún anda suelto. Pero este es el pez gordo. Mis palabras eran una promesa, una carga que le pasaba a ella. Laura me miró fija. Si publico esto, me pondré en la mira. Tú también. Alonso de la Vega no es de los que perdonan.
Puede que nos entierren a los dos antes de que salga a la luz. Lo sé, dije. Es el precio de la verdad. Siempre hay un precio. Pero Sofía no puede haber muerto en vano. Y Madrid necesita que alguien destape esta mierda. Bebí un sorbo de mi café, amargo y fuerte, como la vida misma. Lo hago por ella. Y por la abuela. Laura asintió lentamente. Una sonrisa tensa se dibujó en su... Está bien, Víctor. Pero si esto sale, te aseguro que no habrá vuelta atrás. Tendrás que desaparecer por un tiempo o enfrentarte a la bestia. La bestia ya me ha visto la cara. No le tengo miedo. Era una mentira. Tenía miedo. Pero el miedo era un viejo compañero. Nos quedamos en silencio por un momento. Solo el murmullo de las conversaciones de fondo y el sonido de las tazas chocaban. La atmósfera del café, antes anodina, se había cargado con la tensión de una decisión que cambiaría muchas vidas. Madrid, afuera, seguía su ritmo, indiferente, pero bajo su superficie una batalla estaba a punto de librarse. Una batalla en la que un detective cansado y una periodista valiente se enfrentaban a un imperio de corrupción, armados solo con una diminuta tarjeta de memoria y la voluntad de buscar la verdad. El juego estaba en marcha. Y esta vez no había marcha. Los días siguientes fueron una tensa espera. Laura se sumergió en los archivos, verificando cada detalle, cada nombre, cada fecha. Sabía que no podía cometer ningún error. Alonso de la Vega era un gigante, y si fallábamos, su venganza sería implacable. Yo, por mi parte, me mantuve en la sombra, mis movimientos calculados, mis ojos atentos a cualquier señal de que alguien me estuviera. La paranoia era un viejo amigo en este negocio, y en esta ocasión era una medida de precaución más que una neurosis. Limpié mi vieja pistola, una Star Modelo B, que había visto mejores días, y la guardé bajo la solapa de mi gabardina. No era de los que esperan la muerte pasivamente. La ciudad se sentía diferente. Cada esquina, cada rostro, cada sombra, parecía esconder un secreto, una amenaza. La lluvia, pertinaz, continuaba su danza monótona, reflejando el brillo de los neones en los charcos, creando una atmósfera de irrealidad. Pasé las noches en mi oficina, fumando y bebiendo. Las imágenes de Sofía y las voces de Ricardo y de la Vega resonando en mi cabeza. La carga de la verdad era pesada. Finalmente, una mañana, recibí una llamada de Laura. Su voz, tensa, pero con una chispa de triunfo. Está listo, Víctor. Todo verificado. Lo publicamos mañana. Va a ser una voz. Me dio el nombre del periódico y la hora de salida. Necesitas desaparecer, Víctor. Te lo digo en serio. Alonso de la Vega no se va a quedar de brazos cruzados. Lo sé, respondí, una sonrisa amarga dibujándose en mis labios. Pero tengo una última cosa que hacer. La abuela, Elena Vargas, ella merecía saber la verdad, por muy dolorosa que fuera. Esa tarde, me dirigí al humilde apartamento de Elena, en un barrio tranquilo en las afueras. El contraste con los lujosos salones de Alonso de la Vega era desolador. Cuando me abrió la puerta, sus ojos, llenos de esperanza, me miraron con una expectación que me partió el alma. ¿Ha encontrado algo, señor?, preguntó. Su voz temblaba. La hice sentarse en el sofá gastado de su sala, el mismo donde me había contado su historia. Elena, empecé. Mi voz era más suave de lo que esperaba. He encontrado a Sofía y he encontrado la verdad, pero es una verdad muy dura. Le conté todo, no le ahorré detalles, no endulcé la realidad. Le hablé de Ricardo, del polígono, de la corrupción, de Alonso de la Vega, y de cómo Sofía, en su valentía, había intentado denunciarlos. Le hablé de la tarjeta, de las pruebas y de cómo Laura las publicaría. Y finalmente, le dije que Sofía había muerto, que Ricardo la había matado, por orden del duque. Elena escuchaba en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas que resbalaban por sus mejillas arrugadas. Su cuerpo se encogió, un sollozo ahogado escapó de sus labios. Tomé su mano, la sentí fría y frágil. Lo siento mucho, Elena. Hizo lo que pudo, fue valiente, y su muerte no será en vano. Ella me miró, sus ojos llenos de un dolor insondable, pero también de una extraña fuerza. Mi Sofía siempre fue tan fuerte,
tan justa. Gracias, Señor. Gracias por traerla de vuelta. Aunque sea así. No hubo rabia, solo una inmensa tristeza y la paz de saber. Dejé a Elena Vargas con su dolor y su verdad. Salí de su apartamento sintiendo un peso menos en mi alma, pero un vacío aún más grande. Había cumplido mi promesa. Había dado un nombre a la abuela, un porqué, pero la vida de Sofía no volvería. La noche del lanzamiento de la noticia fue una de las más largas de mi vida. Me refugié en mi oficina, las persianas bajadas, las luces apagadas. Escuchaba la radio, las noticias, esperando la onda expansiva. Y cuando la noticia rompió, fue como un terremoto. Los titulares de los periódicos online gritaban el nombre de Alonso de la Vega, la Operación Epsilon, el concejal García, el jefe de aduanas Martínez. Los audios y vídeos de Sofía, publicados en la web del periódico, eran irrefutables. La ciudad se despertó con un escándalo que prometía derribar a los poderosos. Las llamadas a mi teléfono empezaron a sonar. Laura, los pocos contactos que tenía en la policía, incluso algún periodista oportunista. Apagué el teléfono. No era mi momento. Mi trabajo estaba hecho. Pero Alonso de la Vega no era un hombre que se rindiera fácilmente. Esa misma noche, mientras la ciudad digería el escándalo, mis viejos instintos me avisaron. Un coche aparcado con las luces apagadas al final de la calle. Una silueta inmóvil en el callejón de enfrente. Sabía que vendrían. Era la venganza del duque. No los esperaba en mi oficina. Mi oficina era un lugar para los muertos, no para los que aún luchaban. Había dejado un rastro falso. Había hecho creer que seguía allí. Pero me había escabullido por la puerta trasera del edificio, mezclándome con las sombras del Madrid más antiguo, el que conocía como la palma de mi mano. Pasé la noche en movimiento, un fantasma más en las calles empapadas. Observé desde lejos cómo un par de coches, discretos pero potentes, se detenían frente a mi edificio. Un grupo de hombres, con chaquetas oscuras y miradas pétreas, irrumpieron en mi oficina. Sabía lo que buscaban. Me buscaban a mí, y buscaban la tarjeta, aunque ya estaba publicada. Al amanecer, la noticia era imparable. Las detenciones empezaron. El concejal García fue arrestado en su casa, el jefe de aduanas Martínez en su despacho. La red se estaba desmoronando, pieza a pieza. Alonso de la Vega fue localizado en su mansión de Serrano. La policía, esta vez, no pudo ignorar la evidencia. Un equipo de asalto rodeó su casa. La noticia de su detención llegó a primera hora de la mañana. Alonso de la Vega, el duque, había caído. La operación Epsilon había sido desmantelada. Y Sofía, con su pequeña tarjeta de memoria, había sido el detonante. Me encontraba sentado en un banco del Parque del Retiro, bajo la tenue luz del amanecer, la lluvia ya solo una bruma en el aire. Tenía un periódico en la mano, los titulares gritando la victoria, un cigarrillo entre mis labios, el humo disolviéndose en el aire. Había ganado, en cierto modo, pero la victoria tenía un sabor amargo. Sofía estaba muerta, Marco estaba muerto. Ricardo, aunque ahora un fugitivo, seguía libre. Y yo era un fantasma. Mi oficina estaba probablemente destrozada, mi vida personal hecha trizas. No podía volver, no por un tiempo. Me había convertido en un objetivo, un enemigo público para aquellos que seguían en las sombras, esperando su momento. El precio de esta victoria era mi propia soledad, mi exilio autoimpuesto. La verdad había salido a la luz, sí, pero no sin dejar cicatrices profundas en mi alma. El cinismo, que creía haber superado por un momento, volvió con fuerza. Madrid, la ciudad que tanto había amado y odiado, había mostrado su brutalidad una vez más. Había revelado sus secretos, pero a cambio, había tomado mi paz. Me levanté del banco, mis pasos cansados resonando en los senderos mojados de... La ciudad se despertaba a un nuevo día. Un día en el que Alonso de la Vega era un nombre en los titulares, no una sombra intocable. Pero el vacío de Sofía seguía allí, una herida que no se curaría. Y yo, Víctor, el detective que se atrevió a hurgar en la podredumbre de Madrid, me convertía en un caminante sin rumbo,
Un hombre que había ganado una batalla, pero había perdido algo de sí mismo en el proceso. La gabardina cubría mis heridas físicas, pero las del alma, esas seguirían abiertas, recordándome el precio de la verdad en una ciudad donde el bien y el mal eran solo matices de gris en un lienzo empapado. El eco en el hormigón, el murmullo de las almas perdidas, seguiría resonando en mi cabeza, un lamento constante en la infinita noche de